las mejores novelas con Estudios Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 728. Navegación. La vasta vacuidad del abismo los envolvió, con sus vibraciones sutiles resonando a través del oscuro vacío. Duncan estaba seguro de su memoria, recordaba perfectamente el aspecto de la piedra que el perro había arrojado antes. Ahora, estaba convencido de que la piedra en la mano de Alice era la misma. El perro, sorprendido por esta revelación, miró con incredulidad la piedra que la muñeca sostenía. ¿Cuáles son las probabilidades? Simplemente aterrizó en tus manos. Alice se apresuró a corregirlo, negando con la cabeza con vehemencia. Su rostro era un libro abierto de sinceridad mientras explicaba. No, no fue así. Yo fui y la recogí yo misma. Shirley, al oír esto, parecía haber visto un fantasma. Sus ojos estaban fijos en la muñeca, abiertos de shock y confusión. ¿Fuiste y la recogiste? Repitió ella con la voz apenas un susurro. No pudo ocultar su perplejidad mientras continuaba. Pero, según lo que dijo el perro, ¿no debería esa piedra haberse perdido para siempre en algún rincón aleatorio del abismo? Elise vaciló un momento, como si intentara encontrar las palabras adecuadas para describir una experiencia que ni ella misma comprendía del todo. Usó las manos para enfatizar su punto, diciendo: Recuerda cómo especulábamos sobre a dónde podrían ir las cosas si caen desde aquí. Bueno, me dio curiosidad por la piedra y, de alguna manera, simplemente la encontré y la recogí, así, sin más. Mientras hablaba, Elise imitó casualmente el gesto de arrancar algo del aire, haciéndolo parecer tan effortless y natural como respirar. Su explicación era tan simple y a la vez tan desconcertante que no solo Shirley, sino incluso el perro, se quedaron rascándose la cabeza confundidos. Pero Duncan, que había estado observando en silencio desde la distancia, de repente tuvo un momento de claridad. Su ceño se frunció mientras conectaba los puntos. Recordó su viaje a través de la vasta extensión estancada del cielo estrellado, recordando instancias del comportamiento inusual de Elise, y un dato crucial encajó. Caloet 3, el mainframe de navegación. Con una comprensión recién descubierta iluminando su rostro, Duncan rápidamente tomó otra piedrecita. Se la mostró a Alice antes de lanzarla al oscuro vacío más allá de su isla flotante. Duncan se volvió hacia Alice con la mirada intensa. ¿Sabes dónde aterrizó? ¿Puedes traerla de vuelta? Antes de que pudiera terminar la frase, Alice levantó triunfante la mano, revelando una pequeña piedra negra. Sonrió con orgullo, presentándosela como un regalo preciado. Para ti, piedra. A pesar de sus sospechas previas, Duncan no pudo evitar que una ola de asombro lo invadiera. Observó atónito cómo la muñeca producía la piedrecita con tanta facilidad. Todo el proceso era un misterio. Nadie, ni siquiera Duncan, vio cómo Elise logró recuperarla. Era como si los pasos de localizar, navegar hacia y recuperar la piedra se hubieran comprimido en un instante inobservable, dejando solo el resultado final para que lo presenciaran. Shirley, que estaba parada cerca, no pudo contener su asombro y exclamó: Diablos, eso es increíble. Al notar un cambio en la actitud de su capitán, Doc giró la cabeza, pareciendo confundido. ¿Entiendes cómo lo hizo ella? La expresión de Duncan se volvió seria. Después de un momento de reflexión, él asintió lentamente, su voz transmitiendo un toque de gravedad mientras revelaba: Alice podría tener otra identidad. Podría ser conocida como ALH-03. Doc y Shirley, ambos completamente desconcertados por los eventos que se desarrollaban, no pudieron evitar expresar su asombro al mismo tiempo, sus palabras resonando entre sí. Vaya, eso es simplemente alocado. Duncan, sin embargo, parecía menos inclinado a demorarse en su asombro. Con un gesto de la mano, sugirió: Podemos profundizar en esto más tarde. Tal vez obtengamos más insights después de encontrar al señor del Nether.
pero su enfoque cambió rápidamente del desconcierto del grupo a la tarea en cuestión, volviéndose hacia Alice con una pregunta práctica. ¿Puedes guiarnos hacia el a fondo? Alice, en respuesta, se detuvo pensativa. Caminó lentamente hasta el borde mismo de su tierra fragmentada, su mirada vagando hacia la oscuridad inconmensurable de abajo. Las luces distantes, como estrellas, parecieron captar su atención mientras se quedaba allí, absorta en una profunda contemplación. Después de un silencio considerable, dio un par de pasos hacia atrás desde el borde, señalando hacia el vasto vacío más allá de su isla flotante. Su voz era cautelosa pero clara. Allá afuera, hay numerosas líneas y rutas, algunas que se enredan hacia abajo. Creo que podemos seguirlas para descender, pero no estoy segura de cómo llevarlos conmigo. Apenas había terminado de hablar cuando Duncan se acercó, su curiosidad encendida. Déjame echar un vistazo. Dijo. Mientras hablaba, Duncan colocó suavemente su mano en el hombro de Alice. Al mismo tiempo, una llama fantasmal y verdosa se encendió en las profundidades de los ojos de Alice. De repente, una vasta intrincada red de estructuras, casi intimidante, se reveló ante los ojos de Duncan. Estaba viendo el mundo a través de la perspectiva de la muñeca, o al menos una parte de él. En esta nueva visión, Duncan observó una miríada de líneas finas, como hilos, que se originaban desde las profundidades del abismo, extendiéndose para conectar con el cielo estrellado estancado y antiguo arriba. Notó los caminos innumerables que se cruzaban entre las estrellas, algunos sumergiéndose hacia abajo, otros desvaneciéndose en el cielo profundo. Más allá del vacío oscuro que rodeaba su isla, pudo distinguir vagamente estructuras tubulares y sombrías. Estos tubos se retorcían y cambiaban de forma continuamente, pareciendo una red de rutas erráticas, desorientadoras e imposibles de comprender por completo. La expresión de Duncan se volvió preocupada. Podía ver esta inmensa retícula de líneas y pasadizos, pero eso era todo, solo ver. No podía discernir ningún patrón específico ni rastrear el origen o destino de ningún camino rápidamente. La telaraña caótica en el abismo le aparecía como un bloque de datos encriptados. Incomprensible e insignificante. Sin embargo, a través de la conexión con la llama etérea, podía sentir vagamente el estado mental de Alice. Ella no estaba abrumada por la vasta complejidad de su visión. Para ella, todo parecía ordenado. Los caminos enredados en el cielo estrellado y la red laberíntica de líneas en el vacío oscuro, que podrían volver locos a las mentes más brillantes del mundo, le resultaban manejables. Era como si pudiera calcular con facilidad el inicio y el fin de cualquier ruta. Incluso en ese momento, ella estaba procesando continuamente. Inmersa en una tarea monumental de cálculo, tan profunda y constante que estaba más allá de su propia conciencia, retumbando en el núcleo de su mente. Mientras Duncan parpadeaba y veía innumerables líneas atravesando el abismo, notó que Alice giraba ligeramente la cabeza, con una expresión aturdida. Ofreció una sonrisa suave y enigmática, sin pronunciar una palabra, pero su voz resonó directamente en su mente. La voz suave y serena de una mujer, similar a un anuncio automatizado de un sistema, llenó el aire. Resonó con claridad, detallando el intrincado funcionamiento de la base de datos de navegación de Neope. Bienvenido a la base de datos de navegación de New Hope. Esta base de datos es un repositorio de las características gravitacionales y parámetros de calibración de miles de millones de estrellas. Tiene la capacidad de calcular en tiempo real los cambios relativos en la posición de cualquier cuerpo celeste en la vastedad del espacio profundo. Esto permite la calibración precisa de mapas estelares. Nuestro viaje a través de las estrellas, propulsándonos hacia nuestro nuevo hogar al borde de la velocidad de la luz, está registrado aquí. Estamos destinados a sobrevivir, a reconstruir el mundo de nuestros queridos días pasados. A medida que la voz continuaba, su claridad comenzó a disminuir,
volviéndose gradualmente entrecortada con estática. Las palabras empezaron a retrasarse, sus tonos discordantes y cada vez más indistintos, hasta que se desvanecieron por completo, perdidas en un susurro inaudible. Mientras tanto, Alice permaneció fija en la vasta oscuridad, más allá de la isla flotante, de espaldas a los demás. Evidentemente no era la fuente de la voz misteriosa. Duncan, al observarlo, levantó la mano, rompiendo el enlace de la llama etérea que lo conectaba con Alice. Al hacerlo, la abrumadora visión de las líneas y los pasadizos tubulares que llenaban su vista desapareció instantáneamente. Al volverse, el rostro de Alice se iluminó con una sonrisa brillante y alegre. Capitán, lo viste, ¿verdad? Tenía razón, ¿no es así? Preguntó con entusiasmo. Lo vi, Respondió Duncan, tomando una profunda respiración y fijando una mirada seria en la muñeca. pero parece que tú eres la única que puede guiarnos a través de lo que viene. Tú lidera el camino hacia abajo. Alice se detuvo un momento, un destello de incertidumbre cruzando su rostro. Pero no sé cómo llevar a la gente conmigo. Admitió. Duncan la tranquilizó. Está bien, lo entiendo. Te seguiremos. Solo confía en tus instintos y procede sin dudas. ¿Puedes hacerlo? Alice, sintiendo la gravedad de la expresión earnest y solemne del capitán, sintió un surge de nerviosismo, pero finalmente asintió, su propia expresión reflejando la seriedad de él. Sí, puedo. Con un leve asentimiento, Duncan dio un paso atrás y extendió sus brazos. Una llama verde pálida comenzó a surgir de él, espiralando hacia arriba antes de extenderse gradualmente hacia Shirley, Dog y Alice. Basándose en su experiencia anterior de fusionarse con Ei, Duncan preparó mentalmente a Shirley. Relájate, no tengas miedo. Le recordó con gentileza. La voz de Shirley respondió rápidamente desde un lado, con un tono que mezclaba bravura y nerviosismo evidentes. Yo no tengo miedo. Es Dog el que está asustado. Dog, con sus huesos temblando ligeramente, protestó en un tono rígido. No digas tonterías, yo estoy relajado. El capitán sabe lo que hace. Con una ligera sacudida de cabeza y una sonrisa, Duncan miró hacia Alice. Vayamos. Dijo, señalando el inicio de su viaje. Alice asintió en acuerdo y, sin un momento de hesitación, comenzó a caminar hacia el vasto vacío que yacía más allá de la isla flotante. La llama verde, ardiendo con determinación, desapareció en la oscuridad envolvente. Simultáneamente, en una realidad distante dentro de las profundidades de la isla sagrada, Lucretia y Morris montaban guardia cerca de la ominosa puerta negra. De repente oyeron un extraño y profundo rugido. Parecía provenir del interior de la puerta misma, vibrando a través de la superficie mercuriana y ondulante de la placa de la puerta negra, resonando en capas a través de la caverna. Por un breve momento, Morris pensó que oyó una serie de palabras indistintas entre el rugido. Se esforzó por escuchar, apenas logrando distinguir unas pocas frases fragmentadas. 3, reconectando. De repente, sacado de su ensimismamiento, el anciano erudito se volvió hacia su compañera con una sensación de urgencia. ¿Oíste a alguien hablando?, preguntó, con la voz teñida de una mezcla de curiosidad y preocupación mientras miraba a la bruja del mar, que estaba a su lado. Lucretia negó rápidamente con la cabeza, con la atención firmemente fija en la puerta negra, ominosa y en constante movimiento, que tenían ante ellos. No. Respondió ella de inmediato, con un tono firme, pero cargado de una creciente aprensión. Pero siento, como si algo estuviera a punto de salir de ahí. En ese mismo instante, Morris sintió una sensación escalofriante. Percibió entidades malévolas y enloquecidas cerca. Parecía que algunos seres caóticos y frenéticos habían encontrado por fin una brecha en su realidad y ahora se acercaban ansiosamente a ella.
Dejando de lado sus dudas por el momento, Morris centró su atención en la escena que se desplegaba ante ellos. De la oscuridad retorcida de la puerta, comenzó a emerger una figura. Un demonio retorcido y grotesco de las profundidades del abismo luchaba por salir, su forma distorsionándose al entrar en su dimensión. Lucretia reaccionó al instante con movimientos rápidos y decididos. Levantó su batuta de director, que en un destello de luz negra helada se transformó en una guadaña brillando con un aura fría y mortal. Morris, por su parte, se sorprendió ante la aparición del demonio. Era su primer encuentro con un demonio de ese tipo invadiendo su realidad, y su forma era diferente a todo lo que había visto antes. Después de un breve momento de shock, Morris intercambió una mirada rápida y comprensiva con Lucretia. ¿Por qué este cuervo de la muerte solo tiene una pata?, cuestionó, con la voz llena de perplejidad y un toque de curiosidad mórbida. La respuesta de Lucretia fue pragmática, con el enfoque totalmente en la amenaza ante ellos. No lo sé. Primero matémoslo, declaró ella con un tono resuelto. De acuerdo. Concordó Morris, preparándose para el inminente enfrentamiento. Las mejores novelas con Estudios Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 729. Contacto con el antiguo dios. Una raya brillante de luz afilada y precisa cortó el aire, partiendo por la mitad a una masa cambiante y carnosa conocida como un demonio del miedo. La criatura se dividió en dos, su cuerpo se desintegró rápidamente en una nube de polvo, dejando solo algunos restos que se retorcían. Mientras tanto, la cueva se llenaba de una presencia cada vez más siniestra. El espacio resonaba con una cacofonía de murmullos susurrantes y aullidos superpuestos, sonidos lo suficientemente potentes como para distorsionar la mente de personas comunes. Estos ruidos extraños parecían provenir de un portal profundo y completamente negro. Este portal ominoso, conocido como la Puerta Negra, atraía a más demonios de las sombras que lo usaban como pasaje al mundo real. Su invasión continua estaba causando un efecto dominó en la isla, comenzando a transformar su entorno. Sin inmutarse ante la escena lúgubre, Lucretia sacudió casualmente los restos negros y viscosos de su guadaña. Levantó la vista hacia la Puerta Negra, que pulsaba y comentó: siento que el ambiente de la isla está cambiando. Morris, sosteniendo un dispositivo de latón complejo adornado con elaboradas runas sagradas, con los ojos agudamente fijos en la actividad dentro de la Puerta Negra, intervino. Vanna acaba de enviar un mensaje. Los demonios de las sombras están comenzando a aparecer en el valle. Están emergiendo de la niebla y algunos ya se están manifestando en forma física. Lucretia frunció el ceño con preocupación. Ya hemos lidiado con todos los demonios que salieron de la Puerta Negra. ¿Podría haber otras entradas ocultas en esta isla? Sacudiendo la cabeza, Morris respondió: es el aura del Señor del Inframundo. Esta isla, situada en la frontera, siempre ha sido algo inestable en nuestro reino. Con la influencia de la Puerta Negra creciendo, está tirando de toda la isla sagrada hacia otra dimensión. El aura que se escapa de la puerta está alterando la profundidad de esta región. Cuanto más profunda se vuelva, más se materializarán espontáneamente estos demonios de las sombras. La expresión de Lucretia permaneció calmada y serena. Volvió su mirada hacia las llamas verdes y siniestras que ardían en silencio ante la Puerta Negra, y levantó su guadaña con una sensación de preparación. No es un problema grave. Tenemos una flota cerca y un equipo de guerreros experimentados de la iglesia. Estos demonios no son demasiado difíciles de manejar, tú quédate observando desde un lado. Yo me encargo de lo que salga de esa puerta. Mi padre debería volver pronto. Manteniendo su compostura estoica, Morris notó que nuevas formas comenzaban a formarse en la superficie de la Puerta Negra pulsante, una señal de que más demonios se abrían paso al mundo real. Al principio, solo emergieron unas pocas criaturas de formas extrañas y sin miembros,
relativamente fáciles de eliminar. Pero poco después, Morris reconoció la llegada de varios demonios de las sombras completos, fieros, poderosos y llenos de una rabia incontrolable. Solo uno llegando a una ciudad, estado podría causar una masacre catastrófica. Sin embargo, para Morris, esto no era un desafío insuperable, ya que colocó con naturalidad un dispositivo mecánico sobre su hombro. El elaborado artefacto de latón se fusionó a la perfección con su cuerpo, convirtiéndose en parte de él. Sonidos de engranajes girando, pistones bombeando y válvulas de vapor liberando llenaron el aire. Susurrando una oración baja a Laem, el dios de la sabiduría, el cuerpo del anciano erudito comenzó a transformarse, infundido con la fuerza del acero y el aceite. Su espina dorsal se enderezó con el traqueteo de piezas de acero realineándose, mientras un brillo metálico se extendía por su piel, resplandeciendo con el brillo único del latón. Sus ojos fueron reemplazados por dos rubíes finamente tallados que emergieron de las órbitas, ajustándose cómodamente a su rostro con la ayuda de brazos mecánicos. Morris, con los músculos hinchados, se erguía alto e imponente. De las juntas mecánicas escapaba vapor con un siseo feroz mientras miraba intensamente a la figura amenazante que se cernía desde la puerta negra ominosa. La visión era sacada de una pesadilla, un cráneo gigante flotante, su superficie adornada con púas óseas afiladas y amenazantes que le daban un aspecto aterrador e imponente. Sin inmutarse, Morris avanzó con confianza hacia la aparición. Mientras se movía, rozó a Lucretia y, sin dudarlo un instante, le asestó un puñetazo poderoso al demonio con forma de cráneo. El impacto fue dramático, el vapor erupted con un siseo fuerte, acompañado del crujido nítido y reconocible de huesos rompiéndose. El demonio, que apenas había manifestado en su realidad por un momento fugaz, fue enviado de vuelta a las profundidades abisales por la mano anciana, pero evidentemente poderosa de Morris. Lucretia, con una expresión de confusión y sorpresa, miró hacia arriba a Morris. Este hombre, que solía ser la imagen de la gentileza y la refinada erudición, acababa de mostrar un lado completamente inesperado. Su rostro, lleno de asombro y un toque de incredulidad, parecía formular una pregunta tácita. Volviéndose hacia ella, Morris comenzó a explicar, con un sutil atisbo de sonrisa en el rostro. Mientras sus engranajes de latón intrincados y sus resortes delicados y resplandecientes zumbaban y vibraban en la abertura de su mandíbula. Habló de su pasado. En mis días de juventud, a menudo me aventuraba en dominios peligrosos y secretos, e incluso en zonas anómalas, lejos de la seguridad y la familiaridad de la sociedad civilizada. En esos lugares salvajes e indómitos, me topaba frecuentemente con seres carentes de inteligencia o sofisticación. Hizo una pausa por un momento, con su rostro mecánico reflejando una mezcla de nostalgia y sabiduría, y luego continuó. Fue durante esos encuentros que aprendí una lección importante: el poder de la sabiduría y el conocimiento a menudo se pierde con los ignorantes. Sin previo aviso, Morris se giró de repente, lanzando otro puñetazo mecánico poderoso. Esta vez su objetivo era un formidable sabueso oscuro que acababa de emerger de la puerta negra. Su puño impactó con tal fuerza que la cabeza de la criatura fue hundida directamente en su pecho. Luego, casualmente, flexionó la muñeca, ajustando la presión de vapor en sus articulaciones mecánicas y añadió, con un toque de convicción: el conocimiento bendecido por la EM no puede penetrar en sus mentes simples. Sin embargo, un puño de hierro a vapor, también bendecido por la EM, sí que puede. Lucretia siguió mirándolo, con una expresión de completo asombro. No podía evitar replantearse su impresión anterior sobre Morris. Siempre lo había visto como la persona más normal y accesible a bordo del barco de su padre. Pero ¿acaso había una sola persona normal entre ellos? Mientras el demonio de las sombras, que había emergido abruptamente de la niebla densa, era derrotado en un instante, Amber se quedó allí,
apenas capaz de asimilar lo que acababa de ocurrir. No podía entender cómo Vanna había cruzado todo el valle en lo que parecía un parpadeo. Vanna, después de despachar al demonio con facilidad, se acercó a Amber. Levaba su enorme espada con una desenvoltura casual en una mano. Los demonios están comenzando a materializarse. Esta isla sagrada está descendiendo a reinos más profundos y siniestros. Avísale a los buques de guerra cerca de la costa que estén alertas por cualquier entidad grande que surja en las aguas cercanas. Sin importar su aspecto, deben hundir cualquier cosa que intente acercarse. Instruyó con un tono grave. Amber, momentáneamente aturdida por la gravedad de la situación, se recompuso rápidamente y asintió de acuerdo. De acuerdo, ya mismo. Al observar la reacción de Amber, el ceño de Vanna se frunció ligeramente. Sus años de experiencia como inquisidora le habían inculcado un reflejo para corregir y guiar. Mantente alerta, hermana. Estamos en medio del territorio de los demonios. Sí. Amber respondió de inmediato, su postura se volvió instintivamente más erguida y su voz más firme. Con un gesto de la mano y una expresión seria, Vanna no añadió nada más. Comenzó a examinar el área circundante, su mirada escaneando la espesa niebla que se desplazaba lentamente y envolvía el valle. Apenas media hora antes, extrañas y perturbadoras sombras habían comenzado a aparecer intermitentemente dentro de la niebla, cambiando y contorsionándose para formar diversas formas demoníacas amenazantes. En las paredes rocosas cercanas, grupos de piedras similares a huesos también empezaron a temblar de manera sutil, como si se estuvieran despertando a la vida. Y solo unos segundos antes, más demonios se habían materializado desde las sombras en la niebla, emergiendo directamente al reino físico. Estos sucesos indicaban que la isla sagrada se estaba desplazando rápidamente de su dimensión conocida, acercándose a un reino más profundo y misterioso. Esta alarmante transformación parecía estar relacionada con las acciones recientes del capitán. Vanna no estaba abrumada por la preocupación, confiando en las capacidades del capitán. Sin embargo, era evidente que los demás presentes no compartían su comprensión de la flota Vanished. ¿Todo está bien con el Vanished? Amber preguntó, con la voz baja y teñida de inquietud. Vanna parecía confundida. ¿A qué te refieres? Entiendo que el barco es único y formidable, pero el capitán Duncan se ha ido, ¿no es así? Amber continuó rápidamente. Si los demonios reales están cerca, ¿necesita la marea protegerlo? Vanna, al comprender las preocupaciones de Amber, mostró una expresión más pensativa. Después de una breve pausa, la tranquilizó. No hay necesidad de preocuparse, alguien se queda a bordo del barco. Amber vaciló, como si quisiera discutir más, pero justo entonces, una explosión de luz brillante desde la dirección de la costa interrumpió sus pensamientos. Los marineros y sacerdotes estacionados en el valle se alertaron instantáneamente, sus ojos atraídos hacia el origen de la luz. Por un momento, parecía como si un feroz amanecer inesperado hubiera ocurrido cuando una bola de fuego radiante se elevó en los cielos. Bañados en su intenso y abrasador resplandor, numerosos objetos minúsculos parecieron ser engullidos por el infierno, transformándose gradualmente en delicados filamentos de humo. Amber rompió tentativamente el silencio prolongado. ¿Qué estamos presenciando exactamente? Ese espectáculo se conoce como la gran sorpresa de Nina. Vanna respondió, con los labios formando una línea tensa mientras entornaba los ojos hacia la bola de fuego que se elevaba. Su voz era sorprendentemente calmada y directa. Esta vez ha volado excepcionalmente alto. Parece que los demonios de las sombras que acechan en las aguas cercanas van a tener un festín inesperado hoy. En la oscuridad abrupta y abrumadora, Duncan, Shirley y su perro experimentaron una sensación similar a viajar por un túnel interminable. El tiempo parecía pasar en un instante y al mismo tiempo extenderse indefinidamente, sus sentidos creando una ilusión eterna de este viaje.
Al emerger de este túnel metafórico, la oscuridad comenzó a retroceder, revelando una avalancha de visiones extrañas y fantásticas. La luz de estrellas distantes, si retorcida, se derramaba en su vista como una cascada brillante. Tanto Shirley como el perro quedaron momentáneamente cautivados e inquietos por el espectáculo grandioso, pero ominoso, pero Duncan se dio cuenta de una sola cosa. Habían terminado de saltar a través del espacio distorsionado. Justo cuando esta comprensión le llegó, sintió la presencia reconfortante de suelo sólido bajo sus pies. El túnel ilusorio y la luz de estrellas centelleantes cesaron abruptamente. En su lugar, la opresiva oscuridad del abismo oceánico más profundo y la vista de una entidad masiva y majestuosa, conocida como el antiguo dios, se desplegaron ante él mientras su visión se ajustaba gradualmente. Había llegado ante este antiguo dios, aunque su campo de visión solo abarcaba una fracción de su verdadero tamaño. Ante él se extendía lo que parecía una serie de montañas ondulantes, pero era un tentáculo masivo de color oscuro. Emitía un brillo azul oscuro, salpicado de luces internas esporádicas que pulsaban lentamente, como un organismo que respira. Este inmenso tentáculo se extendía hacia las profundidades de la oscuridad, ramificándose en numerosos brazos que se entrelazaban y perforaban varias islas flotantes fragmentadas en los alrededores. En el otro extremo del tentáculo había una estructura que recordaba a una torre majestuosa, una confluencia de numerosos apéndices similares. Toda la formación se asemejaba a una estrella de mar de forma extraña. Su cuerpo central se erguía de manera imponente, adornado con innumerables puntos luminosos que parecían millones de ojos, los cuales parpadeaban lentamente en la oscuridad, observando a los visitantes inesperados. Duncan levantó la vista, estudiando en silencio a esta deidad antigua que acechaba en las sombras. Después de una larga pausa, habló en un tono suave. He venido a buscarte. La superficie de la montaña oscura se iluminó con una ola de luz, respondiendo con un murmullo profundo y resonante. Dentro de este sonido retumbante, Duncan discernió una voz. Finalmente nos encontramos, usurpador del fuego, y, hace mucho que no nos vemos, LH-03. Capítulo 730. Los recuerdos de la 1. Todos podían oír el temblor profundo y resonante que emanaba de la deidad antigua debajo de la luz de estrellas lejana y tenue. Bajo la luz de estrellas lejana y tenue, una deidad inmensa y antigua se erguía, su forma asemejándose a una colosal cordillera en forma de estrella. Este ser, antiguo más allá de la comprensión, emitía un sonido profundo y resonante. Su voz poseía un poder formidable, tan intenso que incluso los humanos más firmes podrían enloquecer. Tenía la fuerza para deshilachar el tejido y el orden de la realidad. Sin embargo, cuando Duncan se encontró con esta voz, todo lo que sintió fue un profundo cansancio y fragilidad. Era el cansancio acumulado durante 10.000 años, un peso derivado de cargar con las cargas de todo un mundo sobre sus hombros. Duncan había llegado armado con numerosas preguntas, pero al oír la voz que parecía emanar de las montañas oscuras en forma de estrella, su primera pregunta se refería a Elise. ¿Fuiste tú quien liberó intencionalmente ese tentáculo de las profundidades heladas del mar profundo helado? LH-03. Navegador 3, ¿cuál es el significado de todo esto? ¿Por qué enviaste a Navegador 3 a nuestro mundo bajo la apariencia de Alice? La figura montañosa en las sombras hizo una pausa momentáneamente antes de responder con su voz profunda y vibrante. Esta fue la única manera de asegurar que LH-03 siguiera funcionando. Mi programación central está cayendo en el desorden y ya no puedo mantener el entorno simulado esencial para LH-03. Shirley y el perro, protegidos por su capitán, de alguna manera mantuvieron su cordura intacta. Sin embargo, al escuchar el intercambio entre su capitán y el señor del Leather,
Se encontraron cuestionando su propia comprensión. Reconocían cada palabra hablada, pero no podían comprender el significado de la conversación. ¿Qué era este programa central? ¿Qué querían decir con un entorno simulado? Era evidente que su capitán, Duncan, estaba completamente al tanto de la naturaleza de su diálogo con esta formidable y antigua deidad. Después de ponderar durante unos segundos, Duncan unió la información y formuló una hipótesis sobre la situación que el señor del Nether, también conocido como Navegador 1, estaba describiendo. Entonces, ¿quieres decir que, después de la destrucción de Niwope, LH-03 ha estado funcionando dentro de ti? El señor del Nether respondió. La deidad montañosa respondió. Parece que ya estás bastante informado. Estaba seguro de que el señor del Nether comprendería el significado de la clave. Como Duncan anticipó, el señor del Nether lo entendió inmediatamente y respondió con un zumbido bajo y suave, indicando reconocimiento, antes de decir lentamente. Dado tu conocimiento sobre New Hope, nuestra discusión puede proceder de manera más directa. En efecto, todo es como has deducido. La entidad entonces guardó silencio, posiblemente revisando los innumerables fragmentos de sus recuerdos antiguos almacenados en su vasta base de datos, o considerando cómo explicar de manera concisa los eventos que ocurrieron al amanecer de la historia. Después de una breve pausa, Duncan oyó el susurro bajo de la antigua deidad desde la cordillera oscura. Al principio, éramos 3. Las luces parpadeaban a lo largo del cuerpo de esta antigua deidad, semejando el flujo de galaxias que había observado a lo largo de eones. Nuestros creadores eran una raza de sabiduría profunda y resiliencia. Antes de la calamidad que les azotó, lograron ralentizar el flujo del tiempo, creando una burbuja temporal. Dentro de esta cápsula alterada en el tiempo, que para ellos duró un siglo, construyeron una nave monumental y nos trajeron a la existencia a los 3. Yo fui el primero en emerger, con la tarea monumental de reconstruir nuestra civilización una vez que la Nueva Esperanza llegara a su refugio destinado. Me otorgaron la capacidad dual de crear y replicar, permitiéndome comprender y reconstruir cualquier forma de materia. Después de mi nacimiento, vino a la existencia el Navegador 2. Su propósito era supervisar las múltiples funciones del arca, asimilando y procesando una avalancha de información digital. Con nuestros creadores en hibernación, asumió el rol de su conciencia colectiva, guiando el destino de nuestro viaje. El Navegador 3, aunque el más pequeño, tenía un rol crucial. Se encargaba de trazar una trayectoria segura a través del vasto cosmos. Para ello, compiló un atlas exhaustivo de todas las estrellas conocidas y sus patrones evolutivos, mientras también gestionaba los sistemas de propulsión del arca. Mientras Duncan observaba, la forma serpenteante y colosal de la cordillera de montañas se atenuó momentáneamente y luego se reavivó gradualmente, revelando su grandiosidad por completo. Anhelo compartir contigo la historia de la civilización de nuestros creadores. Fue una civilización de esplendor incomparable, una joya en el cosmos, pero su luz se extinguió, perdida entre las estrellas distantes. Las palabras no logran capturar ni un fragmento de su antigua gloria. Lo único que puedo decir es que, en un día fatídico, nuestro viaje comenzó. Éramos los portadores del legado de nuestra civilización. En los momentos finales antes de la partida, recibí la orden de consumir el planeta natal de nuestros creadores. Archivé todo lo que había en su superficie en una bóveda de memoria, preparado para replicarlo eventualmente. El Navegador 3 identificó el santuario más prometedor entre las estrellas, y en el momento preciso en que la cápsula temporal se rompió, encendió los motores. El Navegador 2 tomó el control de los sistemas de la nave, protegiendo las mentes dormidas de nuestros creadores en su vasta conciencia. Mientras el tono rojo profundo del apocalipsis lo engullía todo, emprendimos nuestro viaje. La pérdida de nuestra base de datos significa que ya no puedo precisar la duración de nuestro viaje.
Lo que sí sé es que seguimos adelante, siguiendo el curso trazado por el navegador 3. La marea carmesí de destrucción nos perseguía a través del universo, con estrellas implosionando a nuestra estela y el mismo tejido del espacio-tiempo deshilachándose detrás de nosotros. El universo se desmoronó gradualmente y todo se alejó de lo que estaba registrado en nuestra base de datos. En realidad, el navegador 2 había previsto el resultado de nuestro viaje desde el principio. Su capacidad para predecir los resultados finales de los eventos significaba que el final de nuestra travesía siempre estaba en sus cálculos. Después de nuestro salto final a través del hiperespacio, llegamos a lo que debería haber sido un refugio seguro, según el razonamiento del navegador 3. Sin embargo, bajo el escrutinio de nuestras ondas, este refugio seguro se desmoronó ante nuestros ojos. Las estrellas se extinguieron de repente, una luz resplandeciente estalló desde una grieta colosal y nuestra nave se precipitó hacia ella. Fuimos bombardeados con innumerables fragmentos, mientras los escudos y el casco de la nave resistían el asalto cósmico. Un reino extraño, ajeno a nuestro universo, colisionó con su frontera. Este fue el último mensaje transmitido por el navegador 2 antes de que su señal se distorsionara más allá del reconocimiento. Después de eso, nuestra nave se desintegró. Esta destrucción arrasó con el mundo del arca dentro de la nave. La cabina de navegación, donde residía el navegador 3, sufrió daños catastróficos, su forma física fue hecha trizas. Las vibraciones que emanaban del interior de la cordillera en forma de estrella se calmaron momentáneamente y ante Duncan se materializó un río. Brillaba con una luz azul tenue, serpenteando por el suelo como un fluido viscoso que reflejaba las estrellas desde la dirección de la cordillera. Fluyó junto a Alice y luego se retiró suavemente hacia la tierra, haciendo que la muñeca abriera los ojos con asombro ante el espectáculo. Hice todo lo posible por salvar nuestro arca, incluido el navegador 3. La voz de la antigua deidad, baja y resonante, llegó de nuevo a Duncan. Absorbí todo lo que estaba a mi alcance, almacenándolo en la bóveda de los creadores. También engullí los restos de LH-03, preservando sus datos en mi propia base de datos de respaldo. Mi intención era salvaguardar cada aspecto del mundo del arca porque, mientras cruzábamos esa grieta, ya había presenciado el inminente colapso de nuestro universo original. Los creadores me encargaron reconstruir nuestra civilización y ahora nosotros representamos los restos de ese legado. En la oscuridad envolvente, las vibraciones profundas se atenuaron gradualmente, y Duncan se quedó en contemplación, en silencio por un largo periodo, hasta que finalmente rompió el silencio. Pero estás deteriorándote. Todo está en declive, usurpador de la llama. Este apocalipsis no ha cesado, solo se ha pospuesto, y mi debilidad actual es solo una faceta menor de su curso continuo. Respondió el señor del Nether, con más calma de lo que Duncan esperaba. Sin embargo, los creadores, a pesar de tener poca esperanza, forjaron la nueva esperanza. Incluso después de prever el final de nuestro viaje, el navegador 2 autorizó la partida porque los creadores creían que es mejor actuar, por inútil que sea, que resignarse a la inacción. Por eso, envié a LH-03 a tu mundo, aunque en ese momento no estaba seguro de su significado o de los posibles resultados. Para evitar una proliferación descontrolada, me desconecté de ese segmento del portador de datos, así que... Hubo una pausa momentánea, como si el ser estuviera eligiendo con cuidado sus palabras, y luego las luces en forma de estrellas parpadearon de nuevo. Para ser honesto, cuando observé el estado actual de LH-03, me sorprendió. Se apartó del plan original. El aportador de datos a que liberaste adoptó una forma humana, encerrando a LH-03 dentro de ella, y ahora se conoce como Alice. Dijo Duncan en voz baja. Francamente, todo el proceso pareció bastante improvisado. Pero contra todo pronóstico, LH-03 sobrevivió y al final te condujo hasta mí. Comentó el antiguo dios.
Duncan frunció ligeramente el ceño en respuesta. ¿Era parte de tu plan orquestar nuestro encuentro? No, no tengo las capacidades predictivas de LH-02. Mis funciones principales son la replicación y la creación. Sin embargo, creo en el concepto del destino y a veces el destino interviene para guiar los eventos. Es un poco surreal escuchar a una máquina hablar de creer en el destino. Comentó Duncan con una expresión divertida. ¿Te molesta si te llamo a máquina? En absoluto, me parece un término bastante entrañable. Hace mucho tiempo que nadie me dirige de esa manera. Respondió el señor del Nether con ecuanimidad. Entonces, ¿qué más quieres saber? Después de una breve pausa, Duncan planteó una pregunta diferente. En lugar de enfocarnos en lo que quiero entender, quizás podrías aclararme tus intenciones. Hiciste un gran esfuerzo para establecer una comunicación conmigo en la mansión de Alicia y luego me guiaste a este lugar enigmático. Esta reunión debe ir más allá de una simple charla. ¿Qué esperas de mí? Esta pregunta fue recibida con un silencio prolongado por parte de la entidad que parecía una cordillera envuelta en oscuridad, cuyas constelaciones de luces y corrientes azul oscuro se desvanecieron momentáneamente como si se hundieran en el olvido. Shirley y Doc comenzaron a inquietarse, preguntándose si el señor del Nether había sido derrotado por la pregunta de Duncan. Entonces, justo cuando su preocupación alcanzó su punto máximo, las luces y corrientes volvieron a la vida con renovado vigor. Usurpador del fuego, ¿estarías dispuesto a asumir la responsabilidad de todo esto? Capítulo 731. Antes de que todo comenzara. En las vastas y misteriosas profundidades del océano, un silencio profundo envolvía toda el área. Este silencio era tan intenso y completo, que incluso las partículas flotantes entre las islas suspendidas parecían congelarse en el tiempo, dejando una quietud que nadie se atrevía a perturbar. El único sonido provenía de una entidad colosal que se asemejaba a una cordillera dominando todo. Con su cuerpo salpicado de luces tenues que parpadeaban como estrellas distantes, esta antigua deidad exudaba un aura de inmensa paciencia mientras esperaba una respuesta. Esta quietud inquietante se prolongó, pareciendo un vacío interminable, hasta que... Vaya. La voz de Shirley rompió el silencio, llena de asombro. Con una expresión serena, Duncan levantó la vista para dirigirse al ser gigantesco. Quisiera que me expliques algo. ¿Qué quieres decir exactamente con asumir todo esto? Desde lo profundo del dios montañoso, en forma de estrella, emergió una voz con un matiz humano y un toque de tristeza y luego habló lentamente. Usurpador del fuego, quizás ya lo entiendas. Durante el evento conocido como la Tercera Noche Larga, no pude ejecutar todos mis planes según el diseño original. El mar ilimitado está lejos de ser un refugio perfecto. Mi intento de creación del mundo terminó en fracaso, al igual que los esfuerzos del gigante pálido y el rey de los sueños. Sin embargo, mi fracaso se pospuso por 10.000 años. De pie en los recesos más profundos del océano, Duncan encontró que la admisión de fracaso por parte de esta antigua deidad creadora de mundos era profundamente impactante. A pesar de tener numerosas pistas que apuntaban a esta verdad, escucharlo directamente de la boca del señor del Nether le hizo suspirar profundamente. Después de un momento de reflexión, Duncan rompió el silencio. Sí, estoy al tanto. Hay muchas indicaciones de esto. He visto las reflexiones de las ciudades-estado en las profundidades del mar dimensional y esas creaciones inacabadas en el océano. También he descubierto verdades sobre los demonios de las sombras. En la Isla Santa, encontré un salón donde se guardan miles de registros biológicos. Todo esto indica que nuestra era actual en el mar profundo no es más que una fachada de civilizaciones luchando por sobrevivir, apenas respirando en un mundo postapocalíptico. Como santuario, está plagado de imperfecciones. Alice, que había estado escuchando, comentó suavemente desde un lado. ¿No es eso un poco demasiado duro? Shirley respondió en un tono igualmente bajo. De hecho, eso es ser muy suave con la realidad.
Su intercambio, en voz baja, fue interrumpido de repente por un rugido procedente de la oscura y montañosa deidad. Sí, este santuario es defectuoso, y ahora esas imperfecciones están llegando a un punto crítico. Usurpador del fuego, ¿cuántas veces ha fallado ya el anclaje de estabilidad del efecto observador? El anclaje es crucial para mantener la estabilidad y la armonía de los diversos embriones dentro del santuario. Su luz permite que los fragmentos conflictivos e intraducibles de mundos remanentes de la gran aniquilación se fusionen en una sola realidad. Su fracaso indica que los defectos fundamentales del santuario se han acumulado hasta un punto crítico. Una vez que se extinga por completo, la colección de aglomerados embrionarios que hemos mantenido a la fuerza comenzará a desintegrarse. Con un toque de escepticismo en la voz, Duncan preguntó lentamente. Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto con que yo asuma el control de todo aquí? Miró a su alrededor, indicando el vasto santuario. El santuario está al borde del colapso. ¿Me estás insinuando que se transformará milagrosamente si yo tomo las riendas? La respuesta, según mis cálculos minuciosos, es sí. Vino la respuesta. Duncan sintió una oleada de emociones al oír esto. La respuesta del Señor del Nether fue rápida y categórica, revelando una verdad inesperada. Duncan se dio cuenta de que este ser sabía mucho más sobre él, conocido como el usurpador del fuego, de lo que había pensado posible al principio. Su rostro adoptó una expresión grave. ¿Pero por qué? Exigió. La razón es sencilla. Comenzó el Señor del Nether, su voz resonando a través de la dimensión, mientras la luz centelleaba sobre la oscura cordillera como un río celestial. Tienes un poder que supera con creces al del anclaje de estabilidad del efecto observador. Si asumes el control, tu inmenso poder corregirá cada defecto dentro del santuario. Cada sistema inestable se reequilibrará, devolviendo el santuario a su estado original y más perfecto. Tras un breve silencio, Duncan respondió con la voz teñida de sorpresa y reflexión. Parece que tú y las otras entidades que llamas a antiguos reyes me entienden mejor de lo que me entiendo a mí mismo. El tono del Señor del Nether se volvió más lento y vacilante, como si luchara con la incertidumbre. Durante 10.000 años hemos observado e hipotetizado sobre tu verdadera naturaleza, pero seguimos sin estar seguros de tu esencia. Usurpador del fuego, ¿realmente no eres consciente de tus orígenes, de la esencia que te define? Duncan guardó silencio mientras reflexionaba. Tenía muchas pistas sobre su origen y esencia. Fragmentos de información habían surgido de las sombras, incluyendo un mensaje enviado por una civilización humana al borde de la extinción hacia su distante pasado y conocimientos del universo de 0.02 segundos. Estos fragmentos apuntaban colectivamente a la verdad sobre su identidad como Zhou-Ming. Sin embargo, tras un momento de vacilación, Duncan decidió no abordar directamente estas revelaciones con el dios antiguo. En su lugar, formuló una pregunta. ¿Qué quieres decir con a larga observación? ¿Cuándo te diste cuenta tú y los otros antiguos reyes de mi existencia por primera vez? En el aftermath del cataclismo inicial, cuando numerosos mundos colisionaron, te vislumbramos por primera vez. Entre nosotros, fuiste uno de los primeros, usurpador del fuego. La expresión de Duncan parpadeó por un instante, mostrando un atisbo de sorpresa, pero rápidamente recuperó la compostura. Él era uno de los seres más antiguos, existiendo mucho antes de la era del mar profundo, incluso predatando los 10.000 años. Su llegada a este mundo no fue en el año 1900 de la nueva ciudad, estado, ni cuando el desvanecido regresó a la realidad, ni siquiera el día en que, como Zhou-Ming, abrió esa puerta misteriosa. Su verdadero despertar había ocurrido mucho antes. Comprender un concepto en teoría es una cosa, pero oírlo confirmado directamente es algo completamente diferente. Duncan, sin embargo, se mantuvo notablemente sereno ante esta revelación. Era como si toda su turbulencia emocional
se hubiera hundido en las profundidades más recónditas de su ser. Con un leve asentimiento, indicó que la narración continuara. Continúa. El señor del Nether entonces elaboró. Los orígenes de esa colisión catastrófica no son desconocidos. Lo que sabemos es que los supervivientes fueron pocos. Esos pocos, ya sea por fortuna o maldición, son los seres que ahora llamamos antiguos reyes. Nuestra existencia desde entonces ha sido un tapiz de aleatoriedad y distorsión. La colisión alteró fundamentalmente nuestra esencia. El tiempo estaba desordenado, el espacio contorsionado y fragmentado. Surgimos del caos ígneo de la destrucción total. Nuestras interacciones iniciales fueron casi tan catastróficas como la colisión misma. Muchos perecieron por contaminación durante esos primeros contactos. Aquellos que no tenían la fuerza o la suerte se convirtieron en polvo, dejando solo a un puñado de nosotros, incluyendo algunos nombres que podrías reconocer. Desde el principio, estabas presente, dormido dentro de un misterioso capullo. Permaneciste dormido, sin forma. Para nosotros, eras un cúmulo nebuloso de luz, aislado del mundo, impermeable a influencias externas. Permaneciste undisturbed a través de noches interminables, numerosas reuniones y eventos que cambiaron el mundo. Si no hubieras mostrado recientemente signos de actividad, podría haber creído que dormirías indefinidamente, manteniendo tu luminiscencia informe hasta que este mundo, renacido de las ruinas, enfrentara su fin de nuevo. Nuestra observación de ti ha sido marcada por tu falta de respuesta. Tarruigin fue el primero en darte un nombre, llamándote usurpador del fuego, aunque nunca reveló el motivo. El navegador 2 parecía intuir algo de tu poder o atributo. El rey gigante pálido te observó entre las cenizas durante 77 ciclos, dejando solo un comentario, anticipaba volverte a encontrar. Después de eso, guardó silencio hasta su muerte en la primera larga noche. La voz del dios antiguo resonó solemnemente a través de las profundidades del mar, acompañada por la antigua y tenue luz de las estrellas desde arriba, creando una atmósfera misteriosa y gélida. Usurpador del fuego, todavía no podemos descifrar tu verdadera naturaleza, pero a lo largo de los largos años previos a tu despertar, hemos observado tu capullo dormido. Esos destellos informes que emitiste revelaron verdades y futuros diferentes a cada observador. Ahora, ser el primero en interactuar directamente contigo es mi privilegio. Duncan permaneció en silencio por un largo periodo. Necesitaba un momento para ordenar sus pensamientos que giraban en un caos. La idea de haber sido percibido como un enigmático capullo por los antiguos reyes era abrumadora. Cómo lo habían visto siempre a través de sus ojos. Duncan luchaba con esta nueva información mientras una sensación peculiar se instalaba en su corazón. La realización de que estos antiguos reyes, supervivientes de una destrucción catastrófica, lo habían observado a lo largo del tiempo, extrayendo profundas revelaciones de su vigilancia prolongada, era tanto inquietante como fascinante. Después de un periodo de contemplación con el ceño fruncido, Duncan finalmente rompió el silencio. ¿Y tú? ¿Qué perspicacia has obtenido de tu observación prolongada? ¿Se relaciona con tu deseo de que yo asuma el control de este santuario que has establecido? En respuesta a su pregunta, el paisaje se transformó dramáticamente. La vasta e imponente cordillera en forma de estrella, bañada en tenue luz estelar, se sumió momentáneamente en la oscuridad. Luego, como respondiendo a una orden invisible, todas las luces de la cordillera se encendieron. Corrientes de luz azul oscuro se intensificaron, pulsando con energía. Un rugido profundo y resonante surgió del núcleo de la montaña, capturando la admiración de Shirley y los demás. El pico central de la cordillera comenzó a abrirse lentamente, revelando un núcleo oscuro y pulsante que se elevaba desde sus profundidades. Este núcleo, que parecía un gigantesco ojo solitario, miró a Duncan con calma pero intensidad. No.
respondió el núcleo, con una voz áspera y fría, de timbre mecánico. La revelación que he recibido es muy diferente. Sugiere que estás destinado a incendiar el mundo entero, una especie de cremación. En este evento sin precedentes, todas las líneas temporales, todas las corrientes históricas y las luces persistentes de cada civilización restante en el mundo convergerán y serán consumidas.